noches con todos. Este, quiero compartir algo aquí de mi carpeta. A ver si se puede ver. Muy bien, entonces, el tema de hoy está en Primera de Corintios, capítulo 11. En el capítulo 11 tenemos los derechos de Cristo como cabeza, mientras que en los capítulos 14 perdón, 12 al 14, tenemos la función del cuerpo de Cristo. Pero entonces, pensemos en esto de los derechos de Cristo como cabeza. Pablo está escribiendo a personas griegas convertidas, pero muchas veces arrastramos nuestra cultura y ustedes saben que los griegos eran muy conocidos por su filosofía, lo que llamaríamos hoy en día sabiduría, bueno, la Biblia lo llama sabiduría humana, psicología lo llamaríamos hoy en día. Pero entonces ellos tenían pues una historia amplia de conocimientos y eran entre todos los más, el élite del conocimiento en aquel entonces, y mucho de ahí sacamos los derechos de todas las personas, derechos de los padres, derechos de los hijos, derechos de los animales, todo hay diferentes tipos de derechos que hemos heredado de los griegos. Tenemos entonces libertad debido a los derechos que tenemos. Y entonces, pero ¿alguna vez las personas hablan de los derechos de Dios? Creo que no. Más bien, los derechos personales son los que están pensando ellos. Y aquí en este capítulo, bueno, en todo el libro, Pablo demuestra, porque comienza diciendo que Dios nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, a través de todo el libro, Pablo entonces les muestra cómo poder tener comunión con Cristo, enseñándonos las cosas en ellos que estaban impidiendo esa comunión con Cristo. Y paso tras paso les habla claramente de lo que ellos necesitan entonces saber para poder tomar una decisión al respecto. Y gracias a Dios, yo creo que hoy en día no pasaría esto, quizás en alguna asamblea, donde Pablo entonces les habla claramente con mucho temor y temblor, queriendo este, con amor que ellos sean llevados a lo que Cristo quiere de comunión con Él. Pero en 2 Corintios capítulo 7 nos dice que ellos se arrepintieron profundamente de todas esas cosas. Entonces, en todo el libro muestra en qué ellos pueden tomar decisión y en qué no. En qué tienen derechos y dónde no tienen derechos, en donde más bien es Cristo que tiene los derechos. Entonces, en la asamblea del Señor, nosotros no tenemos derecho de hacer las cosas como nos parece, pero más bien los derechos le pertenecen a la cabeza, a Cristo. Él tiene las llaves, se puede decir, de la asamblea en cuanto a qué se hace, qué no se hace. Entonces, en este capítulo, Pablo les habla sobre los derechos de la cabeza, que la cabeza tiene, y entonces vamos a ver en el verso 1 donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y ya entonces eso es la terminación de una enseñanza previa en donde ha hablado entonces de la necesidad de sacrificarse a sí mismo para el bien de otro, así como Cristo también lo ha hecho, que es prácticamente el amor que ellos no tenían debido a su carnalidad, porque el amor de Dios es algo que entonces viene de Dios por su Espíritu Santo, es fruto del Espíritu. Muchas veces usamos las madres como ejemplo de amor, de autosacrificio, y quizás ellas son las que mejor entienden este concepto, pero no podemos decir que eso es igual al amor de Cristo, al amor de Dios. Por ejemplo, una vez escuché a un predicador que decía, cuando yo era soltero, mi corazón estaba en mí, en mi pecho, pero cuando me casé, se pasó al cuerpo de mi esposa. Y después, cuando tuve hijos, se pasó al cuerpo de cada uno de mis hijos. Muchas veces se escucha a personas decir, yo me sacrifico mucho por mi esposo y por mis hijos. Mentira. Es por sí mismos, porque eso es parte de ellos.
Entonces, cuando una madre sacrifica por sus hijos, en realidad está sacrificándose por sí mismo. No es igual a lo que él llama Dios el sacrificio de amor de Cristo, de amor de Dios, que es incondicional, que no entonces es una cosa que se hace por interés, sino para bien realmente de otro. Es posible que un creyente tenga entonces esa motivación de Cristo para poder entonces tener este amor que no está interesado, que no es egoísta. Todos los amores, aun los amores de sacrificio de una madre, en realidad son para sí mismo. Pero el amor de Cristo, entonces, es lo que ellos necesitaban. En 11.1, cuando dice, ser imitador de mí, está diciendo que así como Él se sacrifica por el bien del evangelio y otras cosas, para ganar, etcétera, ellos también deben imitarlo. Pero notamos también una representación de Cristo que Dios quiere para todos nosotros. Ser imitadores de mí como yo de Cristo habla de que el creyente debe de representar cómo es Cristo ante el mundo. Entonces, en este asunto, pasar a lo que va a decirles en el verso 2. Dice, os alabo, hermanos. Primero, Pablo encuentra algo bueno en ellos para alabar en ellos. Y después dice el verso 3, pero quiero que sepáis, es posible que no sepan esto y por lo tanto va a tener paciencia en volver a explicarles este tema. Y luego en el verso 17, pero anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces hay una progresión ahí en donde Pablo primero encuentra con Jesucristo cuando estuvo escribiendo o hablando a las 7 iglesias de Apocalipsis. Primero buscó que alabar de ellos. Después, que tenían que cambiar. Después, motivaciones, etcétera, ¿no? Pero acá entonces Pablo también sigue ese método. Dice verso 2, os alabo, hermanos, reconociendo que son hermanos. Pablo había dicho ya las razones por las cuales él pensaba que ellos eran hermanos. Entonces, dice, hermanos, ¿por qué en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué? Eso es lo bueno en ellos. Ellos sinceramente, al menos pensaban que era así, sinceramente habían sido fieles en retener las instrucciones que Pablo les había entregado en confianza, porque los os entregué es una expresión de entregar en confianza, responsabilidad, como si Adán me llevara pues a la estación de bus y yo le digo a Adán, por favor, cuídame la mochila, tengo que ir al baño. Entonces, cuando vuelvo del baño, ¿acaso no tengo derecho de preguntar, ¿y mi mochila? Claro, le he entregado en confianza y responsabilidad. Entonces, esta es la idea aquí con esas instrucciones que Pablo ha dado, los ha entregado en responsabilidad y confianza a ellos. Es interesante que esta palabra instrucciones a veces se traduce tradiciones. ¿Qué similitud hay en eso entre las instrucciones y las tradiciones? Tradición es una cosa que uno practica, pero instrucción es lo que uno entiende. Pero esa es la idea en la Biblia, que cuando uno entiende algo debe convertirlo en prácticas, en tradiciones, en cosas que uno debe hacer ya de por vida. Así como cuando Dios hizo el mundo, hizo cosas que sería ya de por el resto de la existencia del mundo, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros tenemos que hacer con las instrucciones. Pero, ¿qué tiene que ver? Porque en todos acordáis de mí. ¿Qué tiene que ver eso con las instrucciones? Bueno, Pablo era encarnación, se puede decir, de lo que le enseñaba. Él practicaba lo que enseñaba. Y eso también debe ser cierto nosotros. Cristo quiere encarnarse a través de nosotros, no en la misma manera como Cristo se encarnó en el mundo, pero sí nuestra vida ya no es para nosotros mismos, dice Pablo a los Gálatas, estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso debe ser cierto de cada uno de nosotros, que debemos entonces personificar a Dios, al Señor Jesucristo. Él es la cabeza y la cabeza se manifiesta a través del cuerpo. Esa es la función que nosotros tenemos en el mundo. Verso 3, pero, después de alabar cosas buenas en ellos, dice, pero quiero que sepáis, quizás una indirecta,
con respecto a ellos como pensantes, como personas que sabían mucho, quizás está en una pequeña insinuación de que ellos debían saber esto, pero por si acaso dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué se repite en este versículo vez tras vez? Es la palabra cabezas, ¿verdad? Entonces, el tema de este versículo tiene que ver con los derechos de Cristo como cabeza. Entonces, vamos a ver alguna ilustración de esto. Aquí tenemos una organización de esas cabezas. A ver si está bien. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de varón, varón, cabeza de mujer. Vamos a leer otra vez, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, Pablo, sin embargo, no comienza con Dios, sino que comienza con Cristo, porque eso es siempre su tema. Siempre cuando él enfoca un tema, primero enfoca a Cristo. También nosotros debemos hacer lo mismo cuando estudiamos la Biblia. Primero buscar qué dice de Cristo y después las demás cosas caen en su sitio. Pero entonces aquí tenemos entonces esta relación de cabezas que encontramos aquí, que eso es entonces algo que Pablo quiere que ellos sepan, que debían de saber en realidad, pero por si acaso está diciéndolos lo que debe saber. Este concepto entonces es un concepto de cómo Dios ha ordenado las cosas en el mundo. Algunas personas cuando miran acá y dicen, ah, esto, mira, Cristo es cabeza de varón, pero varón cabeza de mujer. Entonces, sienten un poco de rechazo con eso, pensando de que eso significa que el varón es superior a la mujer, que es más importante que la mujer. Y muchas personas se atribuyen eso, una autoimportancia debido a la forma como Dios ha ordenado las cosas. Pero aquí no encontramos entonces eso, porque si fuera así, si el varón fuera superior a la mujer, tendríamos que decir lo mismo de Dios y Cristo. ¿Acaso Dios es superior a Cristo? No, en ninguna manera. Que dijo en Juan 5, creo que es 18, donde él dijo, mi padre hasta ahora trabaja, en el verso 17, y yo trabajo, y entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque se hacía igual a Dios al decir que era su hijo. Entonces, vemos que no hay inferioridad. Cristo, entonces, al hacerse hombre, no dejó de ser Dios. No hay nada de Dios que él dejó en el cielo. En Colosenses nos dice que él es, físicamente, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habitó en él corporalmente. Cuando él se hizo hombre, no le faltaba nada en cuanto a ser Dios. Lo único que dejó en el cielo es esa gloria. Por eso dijo, glorifícame tú con esa gloria que tuve contigo ante la fundación del mundo. Entonces vemos que al hacerse hombre no se hizo inferior, pero se hizo voluntariamente siervo. Aquí tenemos cabezas. Entonces, ¿cuál es la contraparte de una cabeza? La contraparte es mi cuerpo. Y entonces, si Dios es la cabeza de Cristo, significa que Cristo voluntariamente ha tomado la posición de el cuerpo de Dios, se puede decir. Y eso es lo que pasó cuando cuando Cristo vino al mundo. Dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, la voluntad de Dios. Como está escrito de mí en el libro, del rollo del libro, o sea, del Antiguo Testamento, venía a cumplir todas las profecías. Cuando estuvo aquí en la tierra, él explicó su servicio al Padre. Dijo, no he venido para hacer mis propias obras, sino las obras que mi Padre me dio que hacer. Significa que él estaba entonces como siervo de Dios para hacer, siendo Dios podía tener sus propias obras, pero él voluntariamente se hizo siervo de Dios para entonces hacer las obras que el Padre le dio que hacer. Igual con las palabras. No he venido a decir mis propias palabras, sino las palabras que mi Padre me dio que decir. Entonces vemos ahí que Cristo al entrar en este mundo, y ese es el concepto que tenemos aquí, el concepto de su estado actual, en donde Él vino a ser siervo del Padre. Y eso vemos en Filipenses capítulo 2,
que lo hizo voluntariamente, se hizo completamente siervo de la voluntad del Padre. Esa es entonces la idea de ser un cuerpo de otro. Y en realidad, eso es lo que expresa cuando dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo lo hizo? A través de Cristo. Dios se encarnó. Pero entonces, ¿para qué? Para que Dios se manifestara a través de esa carne. Entonces ahí vemos la combinación de lo divino y lo humano en Cristo, que también nosotros tenemos. Tenemos también el Dios, Cristo, por su Espíritu. En nuestros corazones tenemos a Dios y también tenemos humanidad. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Que nosotros nos expresemos? No, que Dios se exprese a través de nosotros. Eso es lo que Pablo dice en ese pasaje, que es la conducta que es digno de la casa de Dios. Es una conducta en donde uno representa a Dios, que es manso ante la voluntad de Dios. ¿Qué es ser manso? Un caballo manso es la persona que ha aceptado ser usado por otro. Y eso dice indiscutiblemente grande ese misterio de la piedad. Esa piedad que no es misterio porque no había sido revelado, esa forma de vida no había sido revelado, no se gozaba. Eso es algo entonces que tenemos nosotros ahora en la expresión de Cristo. Dios se manifestó en la carne a través de Cristo. Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, no expresó su propia gloria, pudiendo derribar a todos con su gloria, con su resplandor. Sin embargo, vino para expresar al Padre, para que el Padre lo usaba para expresarse en el mundo. Así tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros entonces, para ser piadosos, tenemos que también ser mansos, como el caballo. El caballo decidido en su proceso de amansarlo, no es que es la habilidad del amansador, no. Hay un momento cuando el caballo en sí decide, voy a sujetarme a esto. Entonces, de ahí en adelante ya es manso, ya es usado por otro. ¿Usted está listo a ser usado por Dios? ¿Está ahí disponible a ser usado por... Eso es la piedad. Y la palabra piedad es interesante. La palabra griega significa, bueno, es la palabra griega es Eusebios. Y entonces, Eusebios. Y eso entonces, me acuerdo cuando era jovencito, había un jugador brasileño que se llamaba ese, creo que no sabía lo que significaba. Bueno, supongo. Pero, ¿qué significa? Significa, la palabra serios significa piadoso, o sea, devoto a Dios. ¿Y qué es? Pero Eusebios es bien devoto a Dios. La conducta que es digno de la casa de Dios es bien devoto, no es a medias. Dios entonces, para vivir de acuerdo a la casa de Dios y vivir en una forma que es digno de la presencia de Dios, tenemos que ser no medio piadosos, sino o lo suficiente como para poder pasar el registro, no es bien devoto. Eso es entonces lo que Dios aquí expresa en esto. Cabeza, expresa que usa un cuerpo. Dios usó a Cristo para expresarse aquí en el mundo. Primer paso entonces, ¿no? Y eso es cierto. Pero acá, claro, Pablo lo que hace es enfocar a Cristo primero porque Él es el centro de la Biblia y entonces por eso es que lo pone al final esa relación con el Padre, pero no puede estar ausente, porque esa es la expresión, especialmente cuando Cristo ascendió al cielo, toda potestad me da en los cielos y la tierra para arreglar la rebeldía del hombre. Lo dice también en 1 Corintios. Capítulo 15, esa forma como ascendiendo al cielo le fue dado toda potestad en la iglesia y también para sujetar a sí mismo todas las cosas. Y entonces al final entregar todo ya ordenado y sujeto a Dios. ¿Estamos dispuestos entonces a que Cristo haga esa función en nosotros, nos haga sujetos a Él, que seamos su cuerpo? Eso es expresado también en la expresión Cristo es cabeza del varón y de la mujer, porque es una cola de importancia aquí, no de importancia, perdón, me corrijo, sino un ordenamiento de Dios. Vamos entonces a esta expresión. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. La expresión todo varón es una clasificación. Entonces, si ahí
en esta reunión yo pidiera que alcen las manos, quizás podría hacer con dibujitos, ¿no? Que tienen la forma de alzar la mano. Si yo preguntara, ¿quiénes son de la clasificación de todo varón? Bueno, yo alzaría la mano o lo pondría ahí en mi dibujo, en mi pantalla. Y ustedes también, los que son varones aquí, entonces tendrían que alzar la mano también y decir, yo también soy de esa clasificación, si no me preocuparía, ¿no? Todo varón significa, y ahí hace la distinción, no dice todo hombre en general, sino todo varón, específicamente esa parte de la raza son los varones que Dios creó, Adán, varón. Entonces, vemos aquí, sin embargo, la función en la iglesia local. Estamos hablando de la práctica de la asamblea local. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere expresarse a través del varón como si fuera su cuerpo, en la asamblea local. Él entonces necesita, ¿qué función cumple una cabeza? Pregunta. Bueno, la cabeza cumple la función doble de dirigir y controlar. Por ejemplo, si yo en la pantalla veo a alguien que yo conozco, mi cabeza dice saluda. Entonces, alzo la mano y hago una mueca, le estoy saludando. Pero después me dice, ya, deja de saludar, que van a pensar que eres loco. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Dirige y controla. Esa es la función de la cabeza. Entonces, los varones estamos dispuestos a que Cristo dirija y controle nuestra participación en la asamblea local, que nos use como su cuerpo, está dispuesto a actuar piadosamente al ser usado, a ser manso ante su dirección. Esto es lo que está pidiendo. Decíamos que esta entonces es una cosa que es muy importante. Cristo es la cabeza de todo varón. Pregunto entonces a los varones que han alzado su mano, al menos en el corazón, diciendo que son varones. ¿Está usted dispuesto a que Cristo te use en la asamblea local? En las cartas a Efesios y Colosenses es la asamblea o iglesia universal. Y ahí entonces vamos a descubrir que no hay diferencia entre hombre y mujer. Pero aquí, en la asamblea local, sí hace diferencia entre hombre y mujer en su función. Y eso vamos a explicar en un momento. Pero entonces, vemos, por ejemplo, una ilustración de esto sería en los capítulos 1 y 2 de Génesis. En el capítulo 1 de Génesis, hombre y mujer, los dos son gobernadores sobre la creación, son hechos a imagen de Dios ambos. Hay una similitud, se puede decir, y eso es cierto. Pero en el capítulo 2 vemos el detalle de cómo funciona eso. Entonces, primero Dios, entonces, de todas las plantas que él había creado, y había después, al final, creado al varón, le planta un huerto de todas esas plantas y le hace un hogar en donde él iba a vivir y lo puso ahí sin pedir permiso, lo puso ahí en el huerto para que él viviera ahí y le dio las instrucciones de lo que debía hacer. Debía cuidar y atender el huerto, que debe hacerlo como Dios le iba a ir explicando. Pero también le dijo lo que no debía hacer. Le dijo que hay un árbol ahí que he plantado, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso no le vas a comer. Entonces, y las consecuencias, el día que comieras de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirás. Entonces le dijo las consecuencias, claramente, que no debía comer. Entonces, todo eso no existía todavía en mujer. Recién después que Dios le hizo al hombre, plantó el huerto, le dijo qué hacer, qué no hacer, recién ahí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Entonces, una de las necesidades básicas del varón es ayuda, pero también es la soledad, la compañía. No es bueno que esté solo. Entonces Dios se preocupó por eso y le hizo algo que será correspondiente a él y que le pueda ayudar en su servicio que ya había recibido como responsabilidad de atender y cuidar el huerto y de no comer. Eso será su responsabilidad. Entonces recibió una ayuda para hacer el trabajo que Dios le había dado a ser Señor sobre toda la creación. Entonces aquí también tenemos
si bien es cierto, en Efesios y Colosenses tenemos el concepto global de la iglesia universal, sin embargo, aquí tenemos el detalle de la iglesia local. Primero Corintios se refiere a eso, la iglesia local en Corinto. Entonces está hablando efectivamente de cómo funciona la iglesia local. En este caso, Cristo tiene que ser el que tiene los derechos. El varón no tiene derechos. El varón tiene la función de representar a Cristo. Todo servicio del varón tiene que ser en representación de su cabeza, para expresar su cabeza. Y eso es entonces algo de mucha importancia también. Ahora, también es cierto que el varón dice es cabeza de la mujer. Y tengo que hacer hincapié de que aquí no está hablando de matrimonio. Yo sé que todos quieren, hay personas que hacen sopa la palabra de Dios, ¿no? Quiero decir que meten en una sola olla todos los temas y algunos hacen sopa de evangelio. Y toda la Biblia es evangelio. Otro hace sopa de matrimonio. Y toda la Biblia es matrimonio, ¿no? Pero aquí, lo siento, hay temas, no hay parte de la Biblia que hable de matrimonio, pero aquí no está diciendo eso. Y para decir eso tengo que explicar una cosa gramatical. Yo cuando era muchacho no le hacía caso a la gramática, me parecía innecesaria porque mis padres hablaban bien inglés, los peruanos hablaban bien el español, entonces yo simplemente decía como debe decir y nada más. Y cuando leía la Biblia igual. Pero cuando comencé a profundizar un poco más en la Biblia, me di cuenta que sí era útil saber algo de gramática. Entonces, en este caso les voy a dar una lección de gramática, porque de eso depende la explicación de esa frase, el varón es la cabeza de la mujer, para poder decir que no es matrimonio. Y es la función de artículo definido. En el griego hay artículo definido, no hay artículo indefinido. Indefinido sería un, pero eso no está en el original. El la o lo o un, es algo así es definido, es para señalar algo específico. Por ejemplo, el presidente, ese ya, ya se usa artículo definido porque el presidente fulano está hablando de tal cosa, ¿no? Nuestro hermano Adán Manríquez, específicamente él, ¿no es cierto? Entonces, él entonces especifica a alguien. Entonces, para decir matrimonio, tendría que usar aquí artículo definido y decir, él es la cabeza de la mujer. Pero no dice eso, no usa artículo definido, porque el matrimonio es algo exclusivo. Es varón, el varón es de la mujer, ¿no? Específico. Entonces está hablando de alguien es cabeza, la cabeza de la mujer, está hablando de alguien específico. Pero aquí no usa artículo, entonces dice Vine que es característico, es racional. Entonces, estamos hablando no de ciertas personas como matrimonio, estamos hablando de la relación general de hombres y mujeres en la asamblea local. En todo caso, en ningún caso debe verse que la mujer esté mandando, dirigiendo o controlando a los varones. No es parte de la voluntad de Dios. Ahora aquí también tengo que hacer otra vez el hincapié en de que no es algo de importancia, algo de sentirse superior a otro. Como hemos mencionado, Dios y Cristo, Dios es cabeza de Cristo, pero no lo hace superior. Simplemente es lo como entonces Cristo ha voluntariamente, inteligentemente aceptado la voluntad de Dios para él. Y para esto entonces les voy a remitir, digamos, o recordar una historia de los años 90, 1990, en Lima, Perú, la población pues era de unos 9 millones de habitantes. Ahora ya está como 11. Pero en aquel entonces, 9 millones de habitantes y podrán creer que no existían los celulares en el 1990. Pues imagínense una vida sin celular inteligente. Imagínense. ¿Qué cosa había? Habían teléfonos fijos.
Entonces, una casa podía pedir de la compañía telefónica un teléfono fijo para su casa, incluso podía poner una extensión a su cocina para hablar de ahí, ¿no? Pero entonces, junto con el teléfono fijo, tenía el derecho de tener una guía telefónica. ¿Qué es la guía telefónica? Da el nombre de la persona y a veces su dirección. Hoy en día no creo que harían eso, pero también su teléfono, su número de teléfono. Entonces, imagínense que para una ciudad de 9 millones, ¿qué tamaño sería la guía telefónica? Pues era un libro grueso, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el nombre, o sea, su teléfono de una persona que yo estoy buscando en esa guía? ¿Cómo hago? Bueno, lo han organizado para que uno lo pueda encontrar. ¿De qué manera? En un orden alfabético. Entonces, en ese orden alfabético, primero están los Álvarez, a la mitad del libro están los Muñoz, a final está un apellido peruano que se llama Uribilca, con Y. Entonces, y pregunto, ¿es justo que los Álvarez vengan antes que los Muñoz? ¿Qué le parece? ¿Es justo eso? No se trata de algo de justicia, se trata de organizar las cosas para que funcionen. Si no, ¿cómo lo voy a ubicar? El nombre que yo busco y su teléfono. Tiene que ordenarse el libro. Entonces, esto es lo que encontramos acá. No es un asunto de los derechos, de importancia. No, es la forma como Dios ha ordenado las cosas para que funcionen según Él. No según la sabiduría humana, porque eso ataca a Pablo en los primeros 4 capítulos, que ninguna cosa se puede hacer en la sabiduría humana. Tiene que ser todo de la sabiduría de Dios. Eso es entonces, en la sabiduría de Dios, cómo Dios ha ordenado las cosas para que funcionen así en su asamblea local, en su iglesia, en donde está para expresar como cuerpo la voluntad de la cabeza. Y los derechos lo tiene Cristo de cómo ordenar las cosas. Él es su creador, tanto la cosa, creación física, como también la nueva creación. Como creador, Él tiene el derecho de ordenar las cosas. Y hay cosas que continúan, de la primera creación, que continúa siendo igual porque es el mismo creador. Entonces, la forma como Él ordena las cosas, me acuerdo cuando era niño, tenía, si bien recuerdo, un trencito de madera. Entonces, vamos a suponer que ese trencito de madera, con varios vagones, estaba en el piso desordenado. ¿Cómo lo ordeno? Bueno, agarro la locomotora y comienzo a jalar. Y solito los otros carritos, los vagones, se ordenen detrás. Entonces, la lección es, ponlo primero primero y las demás cosas se ordenan solitos. Y eso es entonces cierto aquí en este asunto. Dios ha ordenado las cosas como Él quiere que estén ordenadas para que funcionen como Él ha querido. Y si nosotros metemos la mano y decimos, no me parece, entonces estamos anteponiendo nuestra sabiduría a la sabiduría de Él. Entonces estamos usurpando el derecho de Cristo, porque los derechos los tiene Él. ¿Quién tiene los derechos? Es Cristo que tiene los derechos como cabeza. Él es el que ordena las cosas como Él quiere y Él lo ha ordenado de esta manera. Entonces, ¿por qué es malo desordenar? Si a mí me parece que funcionaría mejor, a mí me parece. Bueno, yo les pregunto, ¿por qué es malo la homosexualidad? Dicen algunos, bueno, simplemente es satisfacer un deseo y simplemente, bueno, nos queremos. Entonces, ¿qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en la homosexualidad? Porque desordena lo que Dios ha hecho. Eso es pecado. Cuando Dios ordena las cosas, desordenarlo es pecar contra ese orden creado por Él. Es atentar contra los derechos de Cristo como cabeza. Me acuerdo cuando primero estuvimos de misioneros en el Perú, mi hermanito y yo. Él, casado, vino a Perú con 2 hijos. Y entonces, cuando llegué a visitarlo, porque vivíamos en la misma ciudad de Ica,
Entonces, un día llegué y estaban los dos hijos en casa. El mayor estaba en el comedor y tenía un juego de Plego, creo que se llama así, en donde hay unos cuadritos que hay que armar en cosas muy interesantes. Entonces, ahí en el piso estaba el mayor, entonces el cabezón estaba ahí concentrado armando su obra de arte. ¡Guau! Entonces, y a la vuelta en la cocina estaba su otro hermano, como hay un solo juego, entonces era por tiempo y estaba esperando su hora, su turno. Yo veía que miraba fijamente el reloj que estaba en la pared de la cocina, entonces, pero mientras más se acercaba el tiempo que le tocaba, noté que comenzó a hiperventilar. Y entonces comenzó a respirar y más y más emocionado. Y cuando ¡plac! Sonó la hora que le tocaba, salió corriendo donde estaba su hermano y le dio una gran patada a su obra de arte. ¿Cómo crees que se sentiría el hermano mayor después de tanto trabajo? Imagínate. ¿Alguna vez han pensado cómo se siente Dios cuando en la homosexualidad le patea en el orden de Dios, en la forma como Dios ha creado las cosas? Muchas personas piensan solamente en sus propios sentimientos, pero no piensan en cómo se siente Dios. Así hay que pensar en cómo se siente Dios al respecto. Y en este caso también, es la forma como Dios ha ordenado para que funcionen como a Él le parece que deben funcionar. Entonces, aquí tenemos al final, el varón es cabeza de mujer, el Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, también, ¿para qué sirve entonces esto? Igual, cuando la mujer se sujeta al varón, está sujetándose a Cristo y a la vez a Dios. Es un orden, se puede decir, consecutivo, en donde todo se representa. A veces cuando voy a Chicago, este, para hacer mis chequeos médicos, como ya soy jubilado y recibo casi gratis todos mis tratamientos, me vale la pena pagar el pasaje y hacer mis chequeos allá. Y entonces, en Chicago, sin embargo, las asambleas no hacen las cosas como yo pienso que la Biblia dice, en gran mayoría. Entonces encontré una asamblea un poquito lejos de donde está mi hermano, donde me hospedo, y entonces asisto ahí. Y entre ellos, en esa asamblea, hay varias familias que son de la India. Entre ellos hay una pareja que vino por razones médicas. La esposa tiene una enfermedad rara y sufre bastante con esa enfermedad, pero ella es muy piadosa también, como junto con su esposo son encomendados a la obra ahí en India. Son siervos del Señor. Pero entonces estaban ahí. El esposo me contó una vez que su esposa había asistido a una reunión de damas ahí en Chicago entre varias de las mujeres ahí en Chicago. Y entonces ella, a participar en la asamblea, se puso el velo. Entonces, le dijeron, ¿por qué te pones el velo? Esa es una cosa, cultural. No, dice, yo no lo hago por motivo cultural, sino por respeto a Cristo, por respeto a su derecho de Cristo sobre mí. Y entonces es una forma que yo expreso esa devoción, ese respeto a sus derechos de Cristo. Y interesante que la próxima reunión todas las damas habían puesto ya su velo, ¿no? Porque entendieron que a través de este testimonio la mujer, ¿qué razón tenía ella en hacer esto? Entonces aquí tenemos entonces este orden de Dios, cómo Dios ha ordenado las cosas para que funcionen como Él ha querido. En el verso 4 hay una consecuencia de esto. Dice, todo varón, otra vez la misma clasificación, ¿no? Todo varón que ora o profetiza. Estamos hablando entonces de orar en representación. De orar, estamos aquí en este contexto de la asamblea local. Está orando y otros están orando también, pero él levanta y Cristo está hablando a través de él, está orando a través de él. Y también cuando profetiza, hoy no tenemos profetas, pero sí tenemos
maestros. Dice Pedro, según Pedro 2 verso 1 dice, habían falsos profetas entre el pueblo como habrá falsos maestros. Cuando hay verdaderos profetas, Satanás pone falsos profetas. Cuando hay verdaderos maestros, Satanás pone ¿qué? Falsos maestros. Entonces noto la transición de profecía a maestro, ¿no? Entonces, hoy diríamos entonces el que oro enseña con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, ¿quién es? El cabeza del varón es, tiene su cabeza que es Cristo. Entonces, afrenta, el que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y la explicación está en el verso 7 donde dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Entonces aquí dice que el varón por esa razón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen de Dios primeramente. La palabra imagen es del griego eikon, que se parece bastante a algunas palabras que usamos nosotros. Por ejemplo, hablamos de una persona icónica que representa un grupo de personas, que es icónico porque representa un tipo de persona. O podemos hablar de la computadora, el teléfono, los iconos, ¿no? ¿Para qué sirve el icono? El icono en el teléfono o en la computadora es importante. No, representa un programa. Uno hace doble clic en ese icono y llama el programa. Entonces, el icono representa. Por eso en la Biblia vemos que la palabra imagen no solamente es semejanza, sino que también es representación. Vemos entonces que el varón en la asamblea local está en representación de su cabeza. Es imagen de Cristo. Y por lo tanto, lo que representa a Cristo dice no debe de cubrirse. Esa es la explicación que Pablo da aquí en este verso 7. Entonces, volviendo al verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, está diciendo, no quiero representar a Cristo. Está revelándose. Pero dice Pablo, afrenta su cabeza. ¿Qué significa afrentar? Es una palabra un poco usada quizás, pero significa rechazar, avergonzar, se querer hacer quedar mal a alguien. Nosotros tenemos algún motivo por el cual queremos afrentar, hacer quedar mal o avergonzar a Cristo. Yo creo que no. Todo lo contrario, estamos endeudados eternamente con Él. Estamos agradecidos a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, nosotros, sin embargo, si no queremos ser usados por Él, hemos sido comprados por precio, entonces estamos rechazando que Él se manifieste a través de nosotros su cuerpo. Eso es algo malo. Entonces, tenemos que ver esa consecuencia de haber aceptado este orden de Dios en consecuencia al varón. Pero también lo cierto es con respecto a la mujer. Dice el verso 5, pero toda mujer. Ahora sí, cambiamos de clasificación. Estamos hablando quizás y preguntamos ahí entre la lista de las personas ahí que levantaron su mano, ¿quiénes son parte de esa clasificación? Entonces, todas las mujeres, estoy seguro, estarían dispuestas a levantar la mano, ¿no? Entonces aquí hay una clasificación, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, sin cubrirse, afrenta su cabeza, ¿cuál es? El varón, en este caso, eh, afrenta su cabeza. Ahora yo pregunto, es una pregunta un poco capciosa. ¿Las mujeres tienen algún motivo por el cual quieran avergonzar, rechazar o hacer quedar mal a los varones? Yo sé que como inconversos había muchas razones por las cuales las mujeres se van a quejar y que dicen, incluso en el Perú, no sé cómo será en Chile, pero hay una sociedad maternalista. ¿Por qué? Porque los varones son muy inconstantes en el hogar, tienen una pareja en todos sitios. Entonces hay abandono del hogar en sus responsabilidades. Entonces las madres le dicen a su hijita, hijita, ten cuidado, los varones no son de fiar. Entonces se crea una antipatía cultural, se puede decir, de las mujeres contra los varones. Está bien impregnado eso.
Pero como creyente, debemos arrastrar eso. Los corintios arrastraban muchas cosas culturales. Pero eso no es una cosa que debemos arrastrar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a perdonar ante un castigo eterno, infinito, que nosotros no pudimos pagar. Cristo, el único que pudo pagar eso de un ser infinito, ha pagado por nosotros para librarnos. ¿No quedamos endeudados? Cualquier resentimiento que uno tenga contra alguien, dice la Biblia, así como Cristo perdonó, así también hacemos vosotros. Entonces tenemos esa responsabilidad de saber perdonar. Entonces esas cosas de cultura no tienen que arrastrarse en la asamblea. Tenemos que haber aprendido entonces a no hacerlo. Pero entonces dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Dice al varón, no quiero que tú seas mi cabeza. Está rechazando no solamente al varón, sino también está rechazando a la cabeza del varón, porque el varón representa a Cristo y también está representado a Dios. No hay un orden ahí de responsabilidad de Dios sobre Cristo, de Cristo sobre el varón sobre la mujer. Es la forma como Dios ha ordenado las cosas. Pero si la persona, la mujer en este caso, no quiere, está afrentando, está rechazando, está queriendo avergonzar al varón. Entonces, eso, entonces, dice, vamos a notar más adelante que debe de evitarse, debe cubrirse, porque lo contrario del varón que debe cubrirse, que es representación de Cristo, sin embargo, la mujer debe cubrirse, como dice el verso 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer, por implicación, sí debe cubrirse, porque es gloria del varón. Y después se explica versos 8 y 9 por qué es gloria del varón. Y al final el verso 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, debe cubrirse como una señal de que acepta este orden establecido por Dios de la forma como Dios ha ordenado las cosas. Entonces, la cubierta de la mujer es primeramente un acto en donde acepta su lugar en la forma como Dios ha ordenado las cosas. El varón, cuando se quita el sombrero, al reunirse con otros creyentes, no debe tener un sombrero puesto, debe quitarse el sombrero. Aunque uno sea calvito y lo usa para el sol, sin embargo, hasta llegamos a la asamblea, tiene que quitárselo. ¿Por qué? Porque está simbólicamente diciendo, no acepto que Cristo se exprese a través mío. Sin embargo, la mujer no es imagen de Cristo, sino es imagen del hombre, es su representación del hombre. Entonces, todo lo que es, eso es algo entonces que este capítulo nos va a expresar paso a paso, que entonces todo lo que es de Cristo debe expresarse, todo lo que es del hombre, varón o mujer, no debe expresarse. Y la asamblea no es un lugar donde nosotros debemos exhibirnos. Eso vamos a ver claramente cuando hablemos de glorias. Solamente la gloria de Dios, solamente la imagen de Cristo debe expresar en la asamblea, por eso Dios ha elegido que el varón participe, la mujer no. Pero entonces, antes de continuar con esta explicación, solamente quiero hacer una pausa con el verso 5 que llama la atención cuando dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea, no poniéndose el velo a frente de su cabeza. Pero pregunto, ¿en qué momento la mujer ora o profetiza? ¿Estamos hablando de orar en representación de otro? ¿O estamos hablando de profetizar? Otro está escuchando la profecía o la enseñanza, en este caso, de la palabra de Dios. ¿En qué momento entonces una mujer hace eso? Y muchos han agarrado esto para entonces hacer participar a la mujer, porque también tiene don, es cierto, y también puede orar y profetizar, cierto, pero vamos a ir al capítulo 14 a ver lo que dice el verso 34. Y ahí vamos a encontrar las pautas para la función de la iglesia, capítulo 14 de 1 Corintios, dice el verso 34, vuestras mujeres, este es ese grupo, ¿no? Vuestras mujeres caen en las congregaciones, es la palabra asamblea. Cuando estamos asambleados, hay una dinámica de asamblea.
Vuestras mujeres, ¿cómo qué deben hacer? Deben callar en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, que bueno, pregunten en casa a sus maridos, sus varones, porque es indecoroso que una mujer hable en la asamblea. Entonces, ¿qué es? Algunos entonces dicen, quieren entonces cambiar eso y decir, vuestra mujer calle. Ah, entonces calle, ¿qué significa? Entonces agarra una palabra en Timoteo, que es entonces algo que es una cosa que agarran para decirlo, pero es otro contexto. Pero en este contexto, ¿cómo se usa la palabra callar? Bueno, si dice el que tiene don de lenguas, dice, hablen dos o tres, pero siempre y cuando haya alguien que interprete. Y si no hay intérprete, entonces cae en las asambleas, habla en casa. Entonces, ¿qué significa callar ahí? Que no participe. Después se dice el profeta, hablen dos o tres, y si algo le fuera revelado a otro que está sentado, dice, calle el primero. ¿Qué significa que el primero calle? Que deje de hablar y profetizar. Entonces, ahí vemos que en las congregaciones la mujer no debe de participar. Debe callar, no debe participar públicamente. Una dinámica de asambleas, porque no les, por si acaso que no haya entendido bien, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice, y si quieren aprender algo que es bueno, pregunten en casa. No es porque es casa, sino porque es una relación personal con la palabra marido es los varones, puede ser su marido, puede ser su papá, puede ser sus hermanos o alguien en la casa. Pregunten así personalmente, no en la asamblea, pero personalmente pregunten. Es bueno preguntar porque le es indecoroso a una mujer que hable en la asamblea. La palabra indecorosa dice, vine, que tiene un sabor sexual. O sea, eh, es imposible que una mujer hable en público sin llamar atención a sus virtudes, sus atributos femeninos, ¿no? Entonces tiene una cierta gracia que distrae de la atención que debiera Cristo. Entonces dice, es indecoroso, no es de decoro. Es así como la mujer que debe vestirse decorosamente, también entonces participar en la asamblea es también indecoroso, no es entonces algo que Dios quiere que se haga. Entonces, ahí hacemos una pausa, entendiendo entonces que estamos hablando de en la congregación, hacer esa cosa. Ahora quiero también a robar un poco de tiempo para hacer una observación en cuanto a las cartas de Pablo a las iglesias. En las cartas de Pablo a las iglesias, Pablo fue dirigido por Dios para representar el ministerio de la iglesia. Y ahí encontramos que Pablo está haciendo que está creando la fe que hace una vez dado a los santos. ¿Por qué digo eso? Porque no se menciona la fe. Por ejemplo, en Judas dice, la fe que hace una vez dado a los santos, se refiere al conjunto de creencias que tenemos. Pero sin embargo, en las cartas a las iglesias, digamos de Romanos hasta Tesalonicenses, según Tesalonicenses, no se menciona la fe. Pero después, en Timoteo y Tito, vez tras vez se habla de la fe. ¿Por qué? Porque en las cartas a las iglesias se está formando la fe, mientras que a Timoteo y Tito ya son cartas de exhortación. Entonces, lo primero, lo más básico, es las cartas a las iglesias. Ahí vamos a encontrar la doctrina para nosotros la iglesia. Después, la exhortación es para que se practique esa doctrina y esa implicación agrego a esa doctrina principal que se escribe a las iglesias. Entonces, esta enseñanza del capítulo 11 al 14 es una enseñanza básica para la conducta de la iglesia local. Entonces vamos a hacer pausa aquí para que el Señor entonces nos vaya iluminando hasta lo próximo martes, Dios mediante, continuar con este estudio si Dios quiere.